Buenos días, jurado calificador. El día de hoy les voy a presentar en la 32ª Feria de Eureka 2021 mi proyecto, un proyecto de lo que es el área de indagación cualitativa categoría B, y con el presente producto, el proyecto que estoy realizando junto a mi compañera Lady Calagua, en mi proyecto titulado Los cambios sociales económicos del Perú frente a la llegada del Bicentenario en tiempos de pandemia. Bueno, primero, antes que todo, quiero meterlos algo dentro del tema del que estoy tratando, lo cual es básicamente la economía en el Perú de 1821 y en el Perú actual, o sea, en el Perú 2021, en el año del Bicentenario de la Independencia. Bueno, como sabemos, en el Perú ha visto muchas crisis económicas. A algunas personas las ha perjudicado, ha hecho quebrar empresas, y a otras ha beneficiado por algún servicio, producto o bien. Bueno, de eso es lo que prácticamente trata mi producto, mi proyecto. Mi proyecto de lo que está tratando ahorita es de cómo el Perú ha ido superando esas crisis económicas, esas crisis políticas que llevaron a esto, una crisis económica, una crisis que también tuvo cambios en la sociedad, y bueno, otra vez lo económico, y ahora en tiempos de pandemia, cómo se está enfrentando este cambio. Bueno, aquí empezaré con lo que es mi cuaderno de campo. Es algo grande, la verdad nos tomó tiempo realizarlo, y bueno, empiezo. Mi dedicatoria primeramente va a la persona que creyó en nosotros, en mi compañera y en mí, y le agradezco mucho la confianza que tuvo con nosotros y la esperanza que depositó en nosotros. Nuestra Miss Liliana Book, nuestra tutora atrás de este proyecto, y bueno, a mis padres y a los padres de mi compañera, que nos apoyaron en todo momento en este proyecto. Bueno, aquí está mi índice, el resumen, que como ya les estaba diciendo, que el Perú durante estos 200 años ha tenido muchos cambios políticos, económicos. Después de la guerra de la independencia, el Perú se vio muy debilitado económicamente, socialmente, y bueno, la productividad de alimentos era normal, pero gracias a los empresarios de ese entonces había escasez. ¿Escasez de qué? De alimentos, tales como cuáles: el arroz, el azúcar, bueno, carnes. Todos esos eran escasos en la época. Luego vamos por nuestra introducción, que viene el presente proyecto titulado El Bicentenario, Cambios Revolutivos. Hablaré acerca de cómo la economía cambió desde la independencia del Perú hasta la actualidad, tomando en cuenta que se celebra el Bicentenario de nuestra independencia. A lo largo de las páginas obtendremos información sobre los cambios de la economía del Perú, así como un producto que nos servirá para difundir nuestras ideas formadas en cuenta con el contexto de la pandemia, el cual venimos afrontando este 2021. Nuestros objetivos generales. Tenemos un objetivo general, que creo que mi compañera y yo coincidimos en este objetivo. La economía peruana ha atravesado muchísimos obstáculos, entre monopolios de familias que venían desde el virreinato del Perú hasta pequeñas empresas que fueron surgiendo mediante crisis políticas y actualmente son un ejemplo de empresa. Asimismo, damos a conocer cómo ha cambiado la economía del Perú desde los años de la independencia hasta la actualidad, pasando por la crisis económica hasta nuestros días. Y luego de eso también tengo lo que es el objetivo específico, que es todo esto a base de ese objetivo específico. El contexto de la pandemia, por el cual atraviesa todo el mundo, ha generado un gran giro en la economía y en los trabajos generados por una crisis económica de muchos lugares.
Por ello debemos empezar a reflexionar sobre el uso responsable del dinero en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en algún, no sé, algún vicio, por así decirlo, al comprar ropas, zapatos, carteras. Aprender a bien usar nuestro dinero, a usar de manera correcta, de saber lo que tenemos ahorita y lo que nos puede costar, teniendo como ejemplo a un país vecino. Creo que todos sabemos el caso de Venezuela. Bueno, el análisis e interpretación de la información, bueno, aquí seré breve. La información las explicaré paso a paso. Una que es, bueno, está graficado. Una que es la identificación de las necesidades, que como lo estaba diciendo eran los objetivos. El desarrollo de una propuesta de solución, el planteamiento del problema y el análisis de la información. La planeación del proyecto, la realización del proyecto, el control del proyecto y la terminación del proyecto. Bueno, ya con esto, luego de haberles explicado de lo que ya llevaba a cabo mi proyecto, sobre qué era mi proyecto a base, luego decirles la economía, de cómo se vino abajo después de la guerra de la independencia, actualmente cómo se fue abajo con esto de la pandemia, cuántas personas fueron afectadas. Llegamos a nuestras conclusiones y o recomendaciones. Nuestras conclusiones, tenemos dos. Bueno, nuestra conclusión, uno fue, utilizar medios virtuales es una buena opción para proporcionar información, promocionar un negocio, teniendo en cuenta de que debe llamar la atención de las personas. Y la otra es la economía. Ha cambiado desde la independencia del Perú de manera positiva, ya que el presidente de la República nombra un ministro de Economía y Finanzas que tiene como una función promover el funcionamiento de los mercados y armonizar la actividad económica. Tenemos una recomendación, la cual es que se debe incentivar el uso de medios virtuales para brindar información y proporcionar un producto. Mi compañera y yo nos planteamos qué producto puede salir de nuestro proyecto. Y ambos nos preguntamos cómo podíamos hacer llegar a muchas personas algo que muy pocos saben. ¿Y cómo podíamos hacerlo? De manera que llegara a todas las personas. Creamos un fanpage, una página web, está en Facebook. La pueden buscar como el nombre de Bicentenario del Perú, Cambios Revolutivos. Es una página que actualmente seguimos subiendo contenido. Seguimos subiendo lo que son textos, acompañados de imágenes, videos, audios. Y como decía, el contenido que seguimos subiendo aún es importante tanto para nosotros como para informar a la población de que no solamente nos hemos visto afectados en esta época de la pandemia, sino que también fuimos afectados hace 200 años en la economía y luego de la independencia, que no fue todo color de rosas como pensábamos que era la libertad hacia el Perú, sino que también trajo crisis políticas y económicas acompañados de una desigualdad social muy grave, en el cual aún se esclavizaba a muchas personas. Bueno, y junto a mi compañera quisimos buscar a una persona, entrevistar a una persona, la cual nos cuente cómo ha sido pasar por la pandemia, ser afectada por la pandemia. Este es el caso de la señora Liz de la Cruz, una empresaria turística del distrito de Lunahuaná. Esta mujer fue afectada de manera muy grotesca, muy abrupta, de manera que el turismo en Lunahuaná nos contó que el turismo en Lunahuaná, 2 semanas antes de que comenzara la cuarentena estricta, ya había cesado totalmente el turismo. Ya no llegaban turistas los fines de semana. No eran los fines de semana normales como todos estaban acostumbrados. Y de ver esto, la señora Liz ya no le alcanzaba para pagar lo que era
la mensualidad ya no era para pagar los servicios básicos como la luz, el agua y trabajadores. Viendo eso, Obligado tuvo que despedir a 2 de sus 3 trabajadoras, quedándose ella y una ayudante. Luego de esto, la señora nos cuenta que se dio la cuarentena y estuvo aislada en su casa 5 kilómetros antes de su trabajo, en San Jerónimo para ser exactos. Nos dice que estuvo un mes en su casa y al ver que seguía la cuarentena no tenía el sustento económico el cual podía mantener a su familia. Y bueno, ya se habían acabado los recursos económicos, había pasado por una pérdida de un familiar y esto afectó a su negocio, cerrando totalmente el negocio durante 5 meses. La dueña del local no pudo esperar más el tiempo. Sin entender, sin comprensión, la mujer, la dueña del local, le dijo que por favor retire sus cosas. Esto tomó por sorpresa a la señora, debido a que ella tenía que generar un gasto para poder sacar sus cosas, para poder guardarlos en algún almacén, alguna casona, donde podía guardar sus cosas, hasta que tenga la economía para levantar un restaurante en el cual pueda sostenerse aún. La señora también nos contó que luego de haber abandonado el local, estuvo 4 meses sin actividad económica, solamente viviendo del rubro del transporte, en el cual se dedicó a transportar encomiendas de Lunahuaná a Lima. Y bueno, con este medio era el único medio económico que tenía para sustentarse. Ella junto a su esposo idearon ese trabajo para poder sustentarse durante los meses de cuarentena estricta que tenía el Perú en ese entonces, o sea, el año pasado. Nos contó que dejar su local luego de 12 años de apertura fue difícil y de la noche a la mañana tuvo que desalojar el local. Su restaurante quebró el nombre de su restaurante y bueno, se vio muy afectada. Y esta no es solamente su historia. Hay muchos empresarios en Lunahuaná que lamentablemente han quebrado y no pudieron resurgir otra vez. Esta no es solamente en Lunahuaná, también ha visto zonas en Lima, zonas turísticas en el Perú. Cusco, Ucayali, Madre de Dios, la selva, la costa, la sierra. Muchos lugares se vieron afectados por esta pandemia. Y bueno, ese fue mi proyecto de economía. Y bueno, muchas gracias. Mi nombre es Darwin Yactello de la Cruz y muchas gracias por ver mi exposición.